Hola, buenas tardes. Soy Néstor Raúl Osorio, originando este programa en las Islas Canarias, en Madrid, Marvel Sandoval. Ella es periodista, escritora y desde hace 12 años vive en Madrid. Saludo a Alejandra Huitrago, compañera Hola Néstor, de muchos hola medios de Marvel. comunicación. Ella está en Bogotá y a la izquierda, en la parte baja, Wilson Sánchez es colombiano y bastante implicado con las diferentes iniciativas que desarrollamos en las Islas Canarias. A todos un saludo, Bueno, bienvenida yo Aleja. a Marvel la conozco hace muchos años, pero me encantaría haberla conocido más todavía como una extraordinaria y rigurosa periodista que trabajó en las redacciones del periódico El Tiempo, en Colprensa, en Vanguardia Liberal. Adicionalmente fue profesora en las universidades del IMPAO, Jorge Tadeo Lozano y de la Universidad de La Sabana. Es autora de libros como Gloria Cuartas, ¿por qué no tiene miedo?, que apareció en 1987, Petróleo Colombiano, Más futuro que pasado, en coautoría con Alberto Calderón Zuleta, en el 2002, y En el brazo del río, en el 2006. Y pues hoy tenemos la super noticia del lanzamiento aquí en este evento internacional de Conjuro contra el Olvido, una trilogía en la que queremos que Marvel nos cuente todo lo que pueda y todo lo que nos ayude a imaginarnos cómo fue ese proceso para escribir 3 libros en uno. Marvel, Pues, buenas tardes. buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Wilson. Y buenas tardes a todas tardes, días y noches a quienes vean este programa de acuerdo con su horario. Alejandra me dice que cómo hago para escribir 3 libros en uno. Bueno, no. Escribí 3 libros, cada uno en su momento. Lo que sucede ahora es que los 3, que son 3 novelas distintas, en España, la editorial española con la que está trabajando conmigo, con la que yo estoy trabajando aquí, consideró importante que las 3 fueran en un solo tomo. Y le dimos a ese tomo, que lo están viendo atrás de ustedes, el nombre de lo que yo llamé mi ciclo, este ciclo que se llama Conjuro contra el Olvido. Lo llamé cuando hablaba de conjuro de las novelas, lo llamé ciclo, porque cuando uno habla de una trilogía, generalmente piensa en una historia que empieza en A y termina en D o en C, es una historia continuada. Mientras que aquí las novelas, aunque su centro es Colombia, son historias distintas. En cada una de las 3 novelas hay historias distintas. Entonces, Conjuro contra el Olvido, que estaba apareciendo este 2021 en la Feria del Libro de Madrid en un único tomo, realmente tiene la novela En el brazo del río, que fue publicada inicialmente en el año 2006 en Colombia por Hombre Nuevo Editores. Después esta novela vuelve a aparecer en una segunda edición en Bogotá también, en Colombia, en el 2018, y la publica Diente de León en Colombia. Y finalmente aparece otra vez en una tercera reedición ahora en Conjuro contra el Olvido. Después de Conjuro contra el Olvido, después de En el brazo del río, en 2017 se publica en Colombia Joaquina Centeno. Y Joaquina Centeno aparece ahora en una segunda edición también, en Conjuro contra el Olvido. Y finalmente aparece la novela Las Brisas, que ya fue publicada en Colombia y en España, o realmente publicada en España y el editor español la llevó a Colombia, que se publicó en 2019 y ahora está incluida en Conjuro contra el Olvido. Entonces son 3 novelas, Alejandra, y 3 novelas que yo fui escribiendo a lo largo de los años. Y En el brazo del río está publicada en 2006, pero yo creo que En el brazo del río yo debí escribirla sobre el año 2002 o 2003. Después de eso, pues estuvo, como siempre que se escribe, pues la tuve guardada y en remojo, y en 2006 o en 2005 ya la pongo a consideración y en 2006 se publica.
Joaquina se la escribí aquí. Escribí aquí primero Las Brisas, fíjense, el orden en el que la escribí yo, aquí escribí primero Las Brisas y después escribí Joaquina Centeno. Sin embargo, se publicó primero Joaquina Centeno en Colombia y lo hizo Sílaba Editores. Y Las Brisas, que fue la que escribí en el intermedio, fue la última que se publicó. Entonces, esta literatura mía es el fruto de muchísimos años, de mucha reflexión, aunque no es una literatura de reflexiones, son historias, pero por supuesto que dejé que vivieran en mí durante muchísimos años y están ahora integradas en los 3 tomos. Marvel, En el tomo, perdona, las 3 en un tomo. Marvel, creo que todos tienen un contenido pues de la violencia colombiana. 3 personajes, 3 mujeres, según te entendí, que arrastran tras de sí todos los conflictos que vive Colombia como ningún otro país. En Las Brisas, que es la novela que escribí, fíjense que la escribí mucho antes que Joaquina Centeno, lo que reconstruye es a través de una conversación entre una señora de clase media en su casa y la empleada del servicio, que es una campesina que ha emigrado, que conoció en su niñez, le tocó como lo último de la guerra de la violencia, lo que nosotros llamamos la guerra de la violencia, la guerra bipartidista, que se suscitó después de la muerte de Gaitán. Entonces es una niña campesina que ha emigrado hacia la ciudad, que es hoy una empleada del servicio doméstico, que habla con la señora de la casa donde ella va a limpiar algunas veces, y a través de esa conversación va reconstruyendo el campo, lo que pasa con su familia, las migraciones a la ciudad, las nuevas miserias a las que se enfrentan en las ciudades y las personas que se van quedando. Es decir, es una historia como de una familia colombiana entre, digamos que en los últimos 50 años del siglo XX, porque la trae inclusive hasta las violencias paramilitares. Viene esta familia hasta las violencias paramilitares. Y lo que tiene de interesante Las Brisas, que es una novela que yo veo que a la gente le ha llegado mucho y se siente muy retratada en Las Brisas, es que muestra que es una violencia, porque las otras son hechos dramáticos. Es dramático que haya un desaparecido en mi familia. Es dramático que una persona cercana a mí haya sido asesinada en una masacre. Sin embargo, en Las Brisas lo que muestra es que es dramático vivir en un país donde la violencia es tan cotidiana y tan fina como la lluvia, como una lluvia muy fina que va empapando, que nadie se da cuenta, pero lo va empapando y al final está mojado por toda esa agua que ha ido recogiendo a través de los años. Episodio, ahora se habla de la violencia de género y la violencia del narcotráfico y la violencia de los paramilitares y la violencia política. Entonces, estas mujeres, estas 3 obras, ¿tienen acaso la labor de hilar todas estas guerras, todas estas antipatías que encontramos con todos estos personajes, Marvel? Pues la labor has tocado como muchos puntos al mismo tiempo. Estas mujeres o estas narraciones lo único que están contando son las últimas violencias, porque la verdad, las violencias en Colombia vienen desde muy atrás. Usaste la palabra servilismo y no sé, hace unos meses tal vez, a raíz de los paros y las protestas y demás que me habían preguntado sobre el tema, me había devuelto a la literatura del siglo XIX y había buscado de manera textual como, por ejemplo, en Tránsito, una novela, yo creo que de mediados del XIX, y un boga en el río le dice a la persona a quien lleva, le dice blanco, ¿sí? Blanco. Es decir, los servilismos en Colombia vienen desde el momento de la conquista y la colonia, después viene la independencia, donde unas clases, que son unas clases criollas de hijos de españoles nacidos en América y ya americanos ellos, y algunos de ellos mestizos, pero que al ser criollos siguen conservando como el dominio y son quienes realmente hacen las guerras de la independencia.
ellos son unos, se crea como un país donde aquí hay unos que somos quienes tenemos el poder, el conocimiento, algunos el interés de desarrollar este país y otros muchos el interés de seguir explotando este país, y desafortunadamente fueron más los que tenían el interés de conservar y explotar el país a su propio beneficio que de desarrollar el país. Entonces, desde ese punto de vista, tú me dices, ¿servilismos? Yo creo que sí. Yo creo que desde aquellas épocas hasta hoy, adaptándose a los periodos del mundo, de su devenir, de su desarrollo, pues seguimos siendo un país segmentado donde hay unos pocos que son quienes ostentan el poder económico, el poder político, el poder social y inclusive hasta un intento del poder cultural. Lo acabamos de ver ahora con la Feria del Libro de Madrid, donde en, el, en, el, en, el, en la manera como se eligieron los autores que venían a representar a Colombia ahí, pues se nota claramente que el gobierno decidió que había voces que no quería porque no eran las voces que resonaban en su propio coro. Entonces, ha habido a través de los siglos esto, y hoy lo que está pasando es que con los medios de comunicación más gente se da cuenta. Sin embargo, yo no creo que al mismo tiempo haya mucha reflexión sobre esto. Maribel, hay como un hilo conductor, por lo menos en dos de las tres, más fuertemente, que es el tema de las desapariciones. Y Colombia prácticamente es el país donde mayores desapariciones forzadas hay en el mundo. Tengo entendido que está entre los principales países de donde mayormente se presenta este fenómeno. Y lamentablemente es algo que hoy continúa sucediendo. Últimamente se ha arreciado muchísimo más. Ese es un tema como ese punto de angustia que a nosotros en esa época, desde esa época a mí me generaba muchísima angustia, todo el tema de las desapariciones. En una época un poco se calmó, como en todo tal vez el periodo del gobierno de Juan Manuel Santos, pero luego se ha vuelto a disparar de una manera escalofriante, y más con todo este tema de toda la protesta social y la explosión social que ocurrió a partir del año pasado. Ese tema me parece que es una constante ahí, el tema de la desaparición forzada. Bueno, no es una constante, hay desaparición en un libro que es en Joaquina Centeno, y en el brazo del río de las personas masacradas hay una persona, hay una adolescente que también está desaparecida. Pero sí, Aleja, hay una cosa que hay que decir. Mi ciclo no se llama en vano Conjuro contra el Olvido. Conjuro. ¿Qué es un conjuro? Es un exorcismo. Wilson decía cuando empecé esto, ¿qué es esto como de un conjuro, como un brebaje? Le digo, sí, es como eso. Es como poner todas estas historias y contar estas historias, a ver si de alguna manera esto, al bebérnoslo, al leerlo, al, al encontrarnos con estas historias de colombianos, como yo diría que como cualquier otro de los que estamos por las calles, yo hoy no estoy en Colombia, al saber que eso le está pasando al de enseguida, al de la esquina, al vecino, ¿sí? Algo dentro de mí rompe por fin, porque aquello que estábamos hablando del 18, del 19, del 20 y ahora del 21, es algo que nosotros estamos como rezados y como siempre repitiéndonos en ciclo, ¿sí? La misma violencia, la espiral de la misma violencia cada vez de manera distinta. Los desaparecidos de los 80, pero estamos hablando de, sí, yo también leí, de desaparecidos, no sé finalmente cuántos, después de la protesta social. Néstor hace un momento hablaba de lo que llaman los falsos positivos, que no son sino ejecuciones extrajudiciales, pero ejecuciones extrajudiciales nos tocaron a nosotros en los 80 y sabíamos de ejecuciones extrajudiciales. Y además yo recuerdo que eran como en momentos muy puntuales que uno sabía, ahora están en las masacres, ahora lo que están es haciendo ejecuciones extrajudiciales, ahora lo que está pasando son desaparecidos. Y es aterrador que nos repitamos de esa manera, sin hacer nada o sin lograr que lo que hacemos pueda romper esto. Y no lo vamos a romper mientras no encontremos primero en nosotros como una fuerza y una capacidad de pensamiento crítico
y de decisiones que realmente orienten el que haya posibilidades de nuevos caminos, nuevas personas que se abran, no siempre los mismos con las mismas. Hay una Wilson, cosa súper importante, es el papel del periodismo, perdón Néstor, qué pena, el papel del periodismo en toda esta situación y de los escritores y de la literatura, porque lo que veo que tú haces en esta trilogía de Conjuro contra el Olvido es precisamente darle luz, darle rostro, darle visibilidad a esas cifras, que son cifras y cifras y cifras y cifras, como si fuéramos, no sé, granos de arena o no fuéramos seres humanos, sino cifras. Y cuando tú le pones rostro, a mí me convoca ya misma a ponerme a leer inmediatamente El Conjuro contra el Olvido, porque por fin veo que tienen rostro. Tú ves que en los noticieros de televisión, en la prensa, en la radio, les importa cero y nada, absolutamente nada. Un desaparecido más o un desaparecido menos. Absolutamente. No les importa. Y tú lo que hiciste en estos 20 años fue precisamente capturar esa historia y enriquecerla con otra cantidad de historias para poderle dar un rostro a través de estas personas a esta situación que nos está pasando. Así Yo estoy que muy contenta de haberlos visto a ustedes. quería una pequeña claridad lo que dijo Néstor Raúl, que es que ahorita se ve la violencia de género. La violencia de género ha estado siempre. Lo que pasa es que ahorita hay unas organizaciones que han permitido visibilizar, pero en Colombia la violencia de género es una de las cosas que mayor cantidad de brutalidad ha ocurrido contra las mujeres en todos los órdenes, No, y me imagino a que hay lo más, largo y ancho de toda la sociedad. de ¿Sí? mayor índice que aquí incluso. Sí, entonces, pero eso es algo muy colombiano, lamentablemente muy patriarcal, muy de dominio, muy de arma de guerra, ¿no? Maltratar a la mujer, disminuirla, oprimirla, lastimarla, para someterla y que se ponga en su lugar, más o menos dice el machista, ¿no? El pensamiento machista. Y es así como cuando últimamente se ha disparado mucho la violencia de género, porque la mujer ha empezado a entender que es sujeto de derecho. Y al ser sujeto de derecho, los exige. Y el hombre allá adentro le dice, ah, no, 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 qué pena, mamita. Ningún sujeto de derecho.